Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer a este tierno Snoopy, que sería el último proyecto pensado especialmente para el 14 de febrero que ya se aproxima. Aunque claro, nunca es necesario esperar una fecha en específico para regalonear a esa persona especial. Y qué mejor que hacerlo con algo tejido por ti. Como siempre, antes de comenzar con el tutorial, vayan a la descripción del video donde les dejaré toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto, no olviden dejar un like, comentar y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Si les ha gustado mi contenido y les ha servido en más de una ocasión, otra forma de apoyar mi trabajo es a través del botón de super gracias que ya está activo en el canal. Esto sería de mucha ayuda para poder seguir trayendo más tutoriales como este. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Para la cabeza vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 24 puntos bajos. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con 8 puntos bajos. Y luego hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 8 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 4 veces. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 10 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. En las próximas 7 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 7 vueltas de 35 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 7 vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 5 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 30 puntos bajos.
En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Y ahora, antes de continuar, voy a rellenar. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta hacemos 6 disminuciones. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio. Pero antes de cerrar, si lo creen necesario, pueden rellenar un poquitito más. Ahí quedó la cabecita más firme y ahora sí voy a cerrar. Tengo que tomar las hebras delanteras de todos estos puntos, pasando desde afuera hacia adentro. Y también voy a cortar el hilo que usé para marcar el inicio de la vuelta. Y así quedaría la cabecita. Ahora comenzamos con las manitos y ahora vamos a ir un poco más lento porque esta parte es un poquito más complicada. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos. Y ahora en la segunda vuelta vamos a comenzar haciendo un aumento. Y esta vez sí voy a marcar el inicio de la vuelta marcando el primer punto del aumento. Y ahora en el próximo punto vamos a hacer un punto piña de 2 puntos altos, que es básicamente hacer 2 puntos altos incompletos en el mismo punto. Se los voy a mostrar mucho más lento. Tomamos hebra, entramos por el punto, tomamos hebra nuevamente y aquí nos quedan 3 hebras en el ganchillo y solamente voy a pasar por las 2 primeras. Por eso se llama punto alto incompleto, porque si fuera completo tendría que volver a pasar por estas 2 hebras que me quedan en el ganchillo. Entonces ahora vamos a hacer eso mismo una vez más. Tomamos hebra, pasamos por el mismo punto, tomamos hebra y esta vez nos quedan 4 hebras en el ganchillo y volvemos a pasar solo por las 2 primeras. Cuando nos quedan 3 hebras en el ganchillo pasamos a través de todas ellas. Y ese sería el primer punto piña. Y ahora en el mismo punto donde hicimos el punto piña vamos a hacer un punto bajo. Y este punto bajo ojalá sea lo más apretado posible.
Quedaría algo así. Entonces eso mismo lo vamos a repetir 2 veces más, el punto piña más el punto bajo en un mismo punto. Vamos al próximo punto, que sería este, y hacemos el punto piña de 2 puntos altos. Y luego en el mismo punto hacemos un punto bajo. Tenemos que hacerlo lo más apretado posible. Y repetimos una vez más. Vamos al próximo punto y hacemos un punto piña de 2 puntos altos. Y en el mismo punto hacemos un punto bajo lo más apretado posible. Y ahora en el último punto que nos queda hacemos un aumento. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo tomando el punto piña completo. Vamos a pasar por el mismo punto donde está el punto piña, de esta forma, y luego pasamos por detrás y vamos al punto siguiente. Y ahí vamos a hacer el punto bajo. Y ahora vamos a ir al próximo punto, que vendría siendo el que está entre los puntos piñas, el que está en el punto bajo que hicimos en el centro. Entramos por ahí y hacemos un punto bajo. Y eso lo vamos a repetir 2 veces más. Vamos al próximo punto, que vendría siendo el punto del punto piña. Pasamos por detrás, vamos al próximo punto y de esta forma tomamos el punto piña completo. Y ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos al próximo punto, que vendría siendo el punto que está entre los puntos piña, y hacemos un punto bajo. Y repetimos una vez más. Vamos al punto que está sobre el punto piña, pasamos por detrás, vamos al siguiente punto y ahí hacemos un punto bajo. Y ahora vamos al próximo punto y hacemos nuevamente un punto bajo. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En caso que esta vuelta les haya costado mucho y no lo estén logrando, les recomiendo simplemente hacer un punto bajo en cada punto de forma normal sin tomar los puntos por detrás. La única diferencia es que no se van a marcar tanto los dedos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con un punto bajo, luego una disminución, luego hacemos 3 puntos bajos, una disminución, y terminamos con 2 puntos bajos.
Ahora en las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 8 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer simplemente 6 puntos bajos, así que va a quedar la vuelta incompleta. Para terminar hacemos un punto deslizado en el próximo punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Y esta pieza no es necesario rellenarla, pero si lo hacen la rellenan solo un poquito. Y para terminar con un hilo más delgado vamos a bordar unas líneas entre los dedos. Hago un nudo por dentro del brazo para asegurar el hilo. Y corto. Ya estaría listo un brazo, así que ahora vamos a hacer otro igual. Para las patitas vamos a comenzar con 5 cadenas. Ahora trabajando sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 3 puntos bajos, y en la última cadena hacemos 4 puntos bajos. Los 4 puntos bajos van en la misma cadena. Ahora trabajando por el otro lado de la cadena hacemos 2 puntos bajos, y terminamos con un aumento. En la próxima vuelta comenzamos con un aumento. Luego hacemos 2 puntos bajos. Y ahora hacemos 4 aumentos en medio punto alto. Eso quiere decir que para cada aumento tenemos que hacer 2 medios puntos altos en un mismo punto. Luego hacemos 2 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con 2 aumentos. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Luego hacemos 4 medios puntos altos. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con una disminución, luego 2 puntos bajos, ahora hacemos 4 disminuciones, luego 2 puntos bajos y terminamos con 2 disminuciones. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos,
Luego hacemos 3 disminuciones. Ahora hacemos un punto bajo y terminamos con una disminución. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y aquí comenzamos con 3 puntos bajos. Ahí estoy tomando la hebra delantera. Luego hacemos un aumento. Luego 2 puntos bajos. Y terminamos con un aumento. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y ahora ya podemos rellenar. Y ahora para terminar vamos a ocupar este hilo más delgado para separar los dedos. Tenemos que hacer 2 líneas en la parte del frente del pie. Ahí quedaría lista la primera patita y ahora hacemos otra igual, pero con la diferencia que no vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y tampoco vamos a cortar el hilo. Les voy a mostrar a continuación una pequeña variación. Ahí llegué al final de la vuelta 6 de la segunda pierna donde hicimos el aumento y ahora en vez de hacer un punto deslizado vamos a hacer 2 puntos bajos extra. También los vamos a hacer solo tomando la hebra delantera. Hacemos el primer punto bajo extra y el segundo. Y ahora sí estaría lista la segunda pierna, dejamos ese punto suspendido mientras rellenamos y luego hacemos las 2 líneas en la punta del pie. Cuando tengamos listo eso, vamos a comenzar a unir ambas piernas. Aquí ya terminé la segunda patita donde ya hice los 2 puntos bajos extra y desde aquí hago una cadena que va a ser la separación entre las 2 piernas. Ahora tomo la primera pierna y voy al penúltimo punto, sin tomar en cuenta el punto deslizado que hicimos al final. Este es el último punto y este es el penúltimo y aquí solamente vamos a tomar la hebra delantera. Y ahí hacemos un punto bajo que va a contar como el primer punto bajo de la vuelta 7, así que recomiendo que lo marquen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tejer sobre esta primera pierna. Aquí vamos a hacer lo siguiente, solo trabajando por la hebra delantera en todo momento. Ahí ya hice un punto bajo, voy al próximo punto y aquí hago un aumento. Y ahora desde el próximo punto voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Recuerden que siempre estamos tomando solo la hebra delantera. Luego hacemos un punto bajo y ahí terminamos de rodear la primera pierna. Ahora vamos a hacer un aumento sobre esta cadena de separación, que sería esta.
Vamos a tomar una sola hebra de la cadena y ahí, como dije, hacemos un aumento. Ahora vamos a trabajar sobre la segunda pierna, también tomando solo la hebra delantera. Y aquí hacemos un punto bajo. Este fue el último punto que trabajamos y vamos a comenzar desde aquí. Ahí hice el punto bajo y ahora hacemos un aumento. Y ahora una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y para terminar de rodear la segunda pierna hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un aumento por el otro lado de la cadena de separación. Y ese sería el último punto de la vuelta. El próximo punto debería ser el primer punto, que es el que marcamos al comienzo. En la próxima vuelta vamos a comenzar con una secuencia de un aumento y un punto bajo 2 veces. Luego hacemos 4 puntos bajos. Ahora una secuencia de un punto bajo y un aumento 2 veces. Ahora hacemos 2 puntos bajos que deberían quedar sobre el aumento que hicimos aquí entre las piernas. Ahora hacemos una secuencia de un aumento y un punto bajo 2 veces. Luego 4 puntos bajos. Ahora hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 2 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 2 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 2 veces. Luego hacemos 20 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 2 veces. En la próxima vuelta comenzamos con una secuencia de un punto bajo y una disminución 2 veces. Luego hacemos 18 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de una disminución y un punto bajo 2 veces. Y terminamos la vuelta con una disminución. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 27 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos.
Luego hacemos una secuencia de una disminución y un punto bajo 3 veces. Luego hacemos una secuencia de un punto bajo y una disminución 3 veces. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución, y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 3 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora ya podemos rellenar. Ahí ya terminé de rellenar y coloqué bastante relleno, intenté que quedara lo más firme posible, que quedara la parte de atrás y la parte de adelante bien rellena y también aquí en las piernas. Ahí casi se me olvidaba, voy a esconder este hilo que usamos para marcar el inicio de la vuelta. Y luego cortamos. Y así quedaría listo el cuerpo. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacer 5 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, luego un punto bajo y luego 2 medios puntos altos. Hacemos un punto deslizado en el anillo mágico, luego una cadena para asegurar y cortamos el hilo. Dejamos lo suficiente para después coser al cuerpo. Y ahora simplemente cerramos el anillo mágico. Y ahí quedaría lista la colita. Para las orejas vamos a ocupar color negro y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos.
Ahora en las próximas 6 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 6 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 6 vueltas. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y esta pieza no es necesario rellenarla. Esta sería la primera orejita, así que ahora vamos a hacer otra igual. Para la nariz nuevamente ocupamos color negro y comenzamos con 3 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, hacemos un punto bajo y en la cadena de la esquina hacemos 3 puntos bajos. Los 3 puntos bajos en la misma cadena. Y ahora por el otro lado de la cadena hacemos un aumento. En la próxima vuelta hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 6 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahí quedaría lista. Antes de unir todas las piezas, primero vamos a hacer los detalles pintados que van con pintura acrílica negra. Lo que tenemos que hacer es pintar una mancha con forma de gota en la espalda de Snoopy y también una línea en la base de la cola. Primero tenemos que saber dónde vamos a posicionar la cola para saber dónde irá la mancha en la espalda. Ahí voy a poner la cola, entonces la mancha la vamos a hacer por aquí, lo más centrada posible. Esto por si acaso lo hice con un lápiz normal, solamente para mostrarles. Ustedes no es necesario que marquen el contorno. Y ahora sí voy a pintar toda la parte de adentro. Ahí terminé de pintar la mancha de la espalda y ahora pintamos la base de la cola. Voy a dejar igual un borde blanco para poder coser, lo más delgado posible. Y ahora vamos a unir el cuerpo a la cabeza. Y lo que hice yo es colocar el cuello de tal forma que tape desde la vuelta 12 a la vuelta 17 de la cabeza, contando desde aquí. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Desde esta vuelta 13, 14, 15, 16 y 17. Debería tapar como hasta aquí. Lo voy a marcar de todas formas. Entonces debería tapar un total de 6 vueltas. Vamos a colocar el cuerpo y lo fijamos con alfileres.
Y una vez queden conformes con la posición, comienzan a coser por todo el contorno. Yo no acostumbro mucho a unir las partes antes de hacer los detalles de la cara, pero en este caso en particular prefiero hacerlo así. Así que vamos a colocar primero la nariz y luego vamos a coser las orejas. La nariz debería cubrir la mitad del anillo mágico y la primera vuelta. De esta forma. Entonces la fijan con alfileres lo más centrada posible. Y luego comienzan a coser por todo el contorno. Ahí quedó fija la nariz y ahora sí ponemos las orejitas. Primero las vamos a fijar con alfileres hasta encontrar la posición que más nos guste. Y aquí es súper importante que queden lo más simétricas posible, así que les recomiendo que las miren desde el frente, desde arriba y desde atrás. Entonces, una vez tengan lista la posición, van a coser solamente la parte de arriba. Ahí terminé de coser la parte de arriba de la primera oreja y ahora lo que hago es unirla de esta forma, haciendo una puntada. Ahí saqué el hilo en este punto. Voy a tomar un punto de la oreja. Y ahora entro por ese mismo punto por el que había salido. Y de esta forma va a quedar fija. Entonces ahora con este hilo paso un par de veces a través de la cabeza. Y lo corto. Y eso mismo lo vamos a hacer con la segunda oreja. Ahora que ya tenemos la nariz y las orejas listas, vamos a hacer los detalles bordados. En el caso de este Snoopy, yo hice los ojos con fieltro negro, que es el que tengo acá. Simplemente recorté dos óvalos muy pequeños, dependiendo del tamaño de su Snoopy, y luego puse un brillito, que es simplemente un pedacito muy pequeño de hoja, y la pegué. No tiene ninguna ciencia, simplemente es de este tipo de hojas y yo recorté un pedacito muy pequeño. Entonces lo que voy a hacer en este caso es hacer los ojos cerrados para ver cómo se ven. Creo que puede quedar mucho más tierno de esa forma. Aquí yo marqué estos puntos que los voy a usar como referencia para bordar los ojos, que van 5 vueltas más arriba de la posición de la nariz. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí marqué un punto y al otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero de todas formas ahí ustedes van viendo cuál es la posición que les gusta más. Porque yo estaba usando este como referencia y a pesar de que no me convencieran del todo los ojos, siento que la posición sí es la correcta. Entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer una línea como en diagonal, como que si estuviera durmiendo. Eso es lo que voy a hacer en este Snoopy. Me es un poquito difícil darles indicaciones tan exactas cuando el tejido es de esta forma, cuando no empieza desde arriba. Así que por eso se los voy a dejar a su elección. Por favor, ahí ustedes van probando qué es lo que les gusta más, pero al menos ya les di como referencia que yo voy a comenzar los ojos 5 vueltas más arriba de la nariz. Y les voy a dar un consejo que yo hago cuando tengo dificultad precisamente para colocar estos detalles. Yo lo que hago es sacarle una foto al amigurumi, en este caso sería sin los puntos, le saco una foto de frente y de lado, y luego en el mismo celular le dibujo los detalles que quiero hacer, que en este caso serían los ojos. Ya miren, esto es lo máximo que les puedo ofrecer para la posición de los ojos. Lo único que hice fue poner unos hilos sueltos para hacerme la idea de dónde los quería. Y aquí les voy a mostrar que hay 4 puntos de distancia. Ahí termina el ojo, 1, 2, 3, 4 y ahí está el segundo ojo. Y hacia atrás, vamos a ver, termina 2 vueltas más arriba y va en diagonal.
Entonces voy a marcar esos puntos para saber dónde tengo que hacer las líneas. Así que ahora vamos a ver cómo queda. Y ahora voy a hacer lo mismo con las cejas, pero con un hilo más delgado. Deberían ir de esta forma. Y el inicio de la ceja, este punto lo hice 3 vueltas más arriba de la posición del ojo. 1, 2, 3 y aquí comienza la ceja. Y el fin de la ceja está una vuelta más atrás. Y eso lo tenemos que repetir al otro lado intentando que quede lo más simétrico posible. No lo debería haber cortado porque me faltaba bordar la boquita, así que vamos de nuevo con el hilo más delgado. Yo en Instagram me estaba quejando porque no me convencía del todo la carita de Snoopy y pensé que era por los ojos, pero mucha gente me mencionó que quizás era por esta línea que le había hecho en la boca. Yo como me guío siempre por una imagen de referencia, por eso la puse, porque la imagen era así, pero ahora voy a intentar hacerlo sin esa línea, solamente esta parte de aquí, la parte de abajo, y quizás la alargue un poquito para que sonría hasta llegar a la altura del ojo. Vamos a ver cómo queda. Yo lo que tengo marcado aquí abajo es el punto central, que es 4 vueltas más abajo de la nariz. 1, 2, 3, 4 y ahí marcan el punto lo más centrado posible. Y probablemente este hilo no me va a alcanzar, pero vamos a probar. Pero antes tenemos que identificar hasta dónde va a llegar la boquita. En mi caso yo quiero que llegue a esta altura, que es hasta el fin del ojo. Y aquí dejé 3 puntos de distancia, 1, 2, 3 y aquí puse el final. Quizás suba la boca hasta acá, pero por ahora lo voy a hacer ahí, para ver cómo queda. Y eso mismo lo hacemos al otro lado. Y a este lado le voy a subir un punto, porque ahí queda mucho más simétrico. Este ojo me quedó más abajo. Entonces voy con el hilo a un punto del extremo. Ahora voy al otro extremo e inmediatamente voy a pasar por el punto que habíamos marcado en el centro. Y aquí tenemos que pasar por debajo del hilo. De esta forma para marcar esa curva. Me gusta, aunque ahora voy a intentar hacer la sonrisa un punto más arriba para ver si me gusta más. Voy al otro extremo. Y ahora voy al centro. La verdad es que no cambia mucho la expresión, me gusta. Y ahí, como pasamos por debajo de este hilo de la boca, ahora vamos a pasar por arriba para fijar ese punto. Y ahí quedaría la boquita lista. Vamos a pasar un par de veces por la cabeza para asegurar el hilo. Y cortamos. Y ahora sí vamos a coser el resto de las piezas. Para este Snoopy yo le hice los brazos hacia arriba porque quería que sostuviera el corazón, pero con este voy a dejar los brazos hacia abajo. Simplemente los coso en esta posición y coso solamente por la parte de arriba. Voy a fijar con alfileres.
Y ahora sí, comenzamos a coser. Ahí quedaron los bracitos y por último colocamos la cola. Y ahora sí les juro que esto es lo último, casi se me olvida algo tan importante como es el collar, que lo pueden bordar con color rojo o con color negro. Así se vería con color negro y ahora voy a ocupar este color rojo. Para esto simplemente voy a bordar una línea por debajo de la segunda vuelta del cuello. 1, 2 y aquí bordamos el collar. Y así quedaría listo este pequeño Snoopy. Si te gustó este tutorial, por supuesto, no olvides darle like, comentar algo bonito y suscribirte para que no te pierdas mis futuros tutoriales. Cada interacción es muy importante para que el canal siga creciendo y así poder traer más tutoriales como este. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través del botón de super gracias directamente aquí en YouTube, y por otra parte está Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. En la descripción te dejo el link en caso que quieras más información. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.